Muy buena noche. Muchas gracias por estar con nosotros acá de nuevo en Acción Positiva y vamos a iniciar la jornada de esta noche presentando a mi distinguido invitado, que es el MA José Carlos Castañeda, destacado economista con una larga trayectoria que ha tenido muchísima participación, tanto en el área internacional como en el área nacional. El licenciado José Carlos Castañeda fue director del Banco Centroamericano de Integración Económica en representación de Guatemala desde el año 2017 hasta el presente año y ha tenido una trayectoria a nivel de banca internacional, a nivel académico, a nivel de la actividad espiritual, sumamente interesante y sumamente valiosa. Así que, José Carlos, bienvenido a Acción Positiva. Gracias, Francis. Pues, primeramente, el privilegio que me dan se lo debo a Dios. Y segundo, a ti, Francis, por esa amistad que de años nos ha unido para poder, pues, hoy platicar un poco con nuestra gente de temas económicos, principalmente hoy que estamos en esta pandemia, dentro de esta pandemia. Gracias, José Carlos. Obviamente mucho se menciona de que la pandemia en alguna forma lo que vino a demostrar fueron nuestros grandes problemas que tenemos de hace muchísimos años. Dicen, los vino a desnudar una situación que realmente ha venido por años, porque tú sabes que la región centroamericana, Guatemala, ha venido padeciendo por siglos, podríamos decir, de un atraso económico importante, de una gran atraso en la infraestructura, en la educación, en la salud. Entonces, ahora que nos cae esta pandemia que ha sido tan nueva, tan desconocida, que ha traído tanta incertidumbre, obviamente viene a poner grandes presiones. Por un lado, en nuestro sistema de salud, pero por otro lado, en la parte económica, porque prácticamente ha detenido toda la actividad. Muchas empresas han tenido que cerrar sus puestas, han tenido que quebrar. Nos ha llevado a un gran endeudamiento por parte del Estado para, se supone, combatir la pandemia y pues estamos en una situación crítica, diría yo. Pero tú como experto en el tema, me gustaría que, ¿cómo visualizas tú la parte económica de esta pandemia para Guatemala, para Centroamérica, que para fin práctico somos una región muy estructurada? Ok, mira, primeramente, pues una crisis, o sea, muchas veces lo que viene es a resultar en otra crisis. Y la crisis, o sea, que nos trae esta pandemia, pues viene y afecta a la economía. Y entonces, o sea, tenemos crisis por un lado en salud, pero por otro lado tenemos la crisis que siento yo que es más pronunciada, es la crisis en lo económico. O sea, la región centroamericana pues se ha distinguido por ser una región que ha venido con crecimiento. Si uno ve en los últimos 5 años, pues es la región la que pues ha venido creciendo, creciendo, creciendo. Y Guatemala también. O sea, claro, tenemos muchas debilidades, pero también hay fortalezas. Y una de las fortalezas que Guatemala ha tenido es en su macroeconomía, que ha sido bastante sana. Ya otro de los temas en la economía de Guatemala es que, o sea, no había tenido ese nivel de endeudamiento, pues que esta crisis en salud le provoca ahora. Entonces, si nosotros vemos dos crisis, la primera de la que se va a salir es del tema de salud, la pandemia, ¿ya? Pero la segunda es la que va a dejar resabios acá, y esos resabios, pues va a llevar tiempo. Yo hoy en la mañana, precisamente, en noticias escuchaba de que un viceministro de salud dice que para marzo del 2021 vamos a tener registrados alrededor de 1.200.000 casos de COVID-19. O sea, ¿esto qué implica?
Implica de que pues muertos van a haber bastantes, que crisis de trabajo va a continuar y entonces hay que hacer algo y, o sea, yo solo refiriéndome en este momento a Guatemala, pero lo mismo está sucediendo en toda la región, o sea, y en todo el mundo también. O sea, gente que ha dejado sus trabajos, gente que le han pedido que deje los trabajos, gente a los que, o sea, vienen y, o sea, la situación difícil no se paga, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad, José Carlos? Cuando uno menciona que van a haber 1.200.000 casos, tú sabes que por la particularidad de esta pandemia, también sucede que hay un gran subregistro, porque así como hay casos que tienen que ser demostrados para que un caso sea comprobado, pues tiene que tener un test que confirme la positividad. Pero al mismo tiempo hay muchos portadores asintomáticos, o sea que cuando uno habla de 1.200.000, probablemente estás hablando de 5 millones de personas o 6, porque el subregistro es muy grande por la propia característica de la enfermedad. Ahora, tú mencionaste algo importante. La pandemia puede ser que pase, y puede ser que pase porque la evolución natural la va a terminar, como terminó con la gripe española, como terminó con el H1N1, que esos al final no tuvieron ni siquiera ninguna vacuna, pero se fueron desapareciendo. Puede ser que surja una vacuna. La vacuna también, obviamente, ya se dice que está avanzada en diferentes lugares. Hay otras alternativas, de repente la vacuna BCG, pero también hay que producirla, hay que distribuirla y obviamente tiene un costo importante. Es decir, también es un proceso que va a llevar tiempo. Pero quedamos entonces en la parte económica, una población enferma, debilitada, una economía tremendamente debilitada. Ahora tú mencionabas, hay que hacer cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que económicamente pueden plantearse para tratar de salir de esta crisis en la mejor forma posible, José Carlos? Bueno, mira, acá del, realmente el presidente Yamatei ha tenido una buena estrella, por decirlo así. ¿Ya? Y es que la aprobación de tanto crédito. Ahora, este crédito que le han aprobado, pues tiene que ser utilizado de una manera eficiente. O sea, no se puede estar utilizando ni mal gastando ese dinero. Yo creo que la utilización eficiente del dinero es lo que nos va a traer a nosotros, pues que tengamos cosas mejores. ¿Ya? Y, o sea, decía yo, de que las crisis, o sea, traen cosas buenas también. Y claro, nos han puesto al desnudo esta crisis, muchas cosas que se tienen que hacer en Guatemala. Y que de alguna manera hay unas que se han hecho, otras que se han hecho mal, pero dentro de lo que hay que hacer, y acá pues hablo tal vez un poquito del Banco Centroamericano de Integración Económica. El banco se venía trabajando de hace rato, o sea, antes de esta pandemia, sobre la creación de 5 nuevos hospitales y se tenía todo ya y se aprobó el crédito. Entonces ahora pues está por hacer esos hospitales. ¿Qué significa esto? Que si yo vengo y en las comunidades que se va a hacer yo traslado dinero, ¿ok? Entonces en ese lugar lo que va a haber es que va a haber un flujo de fondos, que en este momento es lo que la sociedad necesita, que hayan flujos de dinero, que hayan flujos de medios para poder venir y comprar. Entonces, si se dan esos flujos, que nosotros podamos venir, tener dinero, comprar, entonces ahí empieza el ciclo económico. ¿Por qué? Porque para los hospitales se va a necesitar materiales de construcción, dentro de estos, pues se van a necesitar arena, se van a necesitar cemento, se van a necesitar hierro, se van a necesitar muchas cosas. Y ahí viene lo que es la fuerza de trabajo. Entonces se van a necesitar ingenieros, arquitectos, albañiles y no sé qué cantidad de más gente, ¿ya? Pero también se va a necesitar la señora que va a vender los atoles ahí a cierta hora del día. Entonces, para esto, pues es ingreso que entra a mi persona.
Entonces, la señora esta que digo, que va a vender los atoles, el albañil que va a tener su pago cada semana, cada 15 días, cada mes, no sé cómo va a ser, el ingeniero que va a recibir por sus servicios profesionales, pues todos van a llevar dinero a casa. Y entonces esto empieza a circular, entonces hay que comprar, como decía, comida, hay que comprar gasolina, hay que ver la depreciación del carro, y entonces todo esto empieza a dar, ¿ya? Y por eso ahí es donde yo digo, hay que utilizar el dinero eficientemente. Las condiciones de Cobán no son las mismas condiciones de Chiquimula. Las condiciones de Chiquimula no son las mismas de Sololá. Las de Sololá no son las mismas de Mazatenango. El clima es diferente. Entonces tenemos que ir adaptando a cada necesidad. ¿Para qué? Para que no tengamos cosas ineficientes. Yo pienso que es importante porque, por ejemplo, un distinguido invitado que tuvimos acá recientemente también señalaba el caso de que acá no es problema de recursos, porque a través de ese endeudamiento masivo que estamos hablando, pues masivo porque nunca habíamos tenido un endeudamiento tan grande en tan corto tiempo, pues recursos hay. Y sin embargo, vemos que aparentemente datos recientemente que salieron en los medios es de que, por ejemplo, el Ministerio de Salud solo había ejecutado un 8% del presupuesto que tiene asignado. Entonces, este señalamiento que hacía nuestro invitado era que lo que estaba fallando acá era la capacidad de gestión para el uso eficiente de esos fondos, como tú señalas, porque nada sirve tener muchos millones que ya están generando un costo por el servicio de deuda y por otro lado no utilizarlos eficientemente. Algo que me llama un poco la atención también, José Carlos, es el hecho de que tú mencionas, por ejemplo, construcción de hospitales, lo cual está bien, en un momento determinado un hospital es necesario, pero también eso como que son parches constantes que estamos haciendo, porque Guatemala, por ejemplo, en el tema de salud, lo que necesita es una reingeniería completa de su sistema primario de salud, una inversión muy fuerte en volver a poner a funcionar los puestos de salud, los centros de salud a nivel comunitario, a nivel regional. Me preocupa un poco que el enfoque pudiera irse hacia grandes hospitales que desafortunadamente han sido tradicionalmente las grandes fuentes de la corrupción también, porque tú sabes que tenemos no sé cuántos hospitales tirados por ahí en camino, porque nunca se terminaron, porque hubo problemas con la construcción, porque los fondos se agotaron, hay un préstamo del Banco Mundial para reorganizar 11 hospitales, nunca alcanzaron los fondos, se fueron agotando y el dinero no se usó. Pero a lo que yo quiero ir es a cómo asegurarnos, José Carlos, la gestión correcta, la gestión transparente, porque instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BID, Fondo Mundial, muchas veces dan unas grandes cantidades de dinero, pero esas no se traducen necesariamente en que tengamos un mejor sistema de salud. Cuando analizamos cuánto dinero ha entrado en fondos o en créditos para el sistema de salud de Guatemala, por ejemplo, encontramos que son muchos millones. Pero mira cómo nos vino a encontrar la pandemia. Sí, mira, por mi experiencia, y por eso la palabra que uso es eficiente, usar eficientemente los recursos. O sea, por mi experiencia, o sea, en el Banco Interamericano de Desarrollo, pues nosotros venimos y apoyamos a los CAP, a los Centros de Atención Permanente, a los que tienen que ver con maternidad y temas infantiles también. Entonces, o sea, muchas veces uno agarra el modelo, ¿ya? Ok, el modelo está acá y ese es el modelo que yo agarro y yo lo voy a implementar en Guatemala. Por eso yo dije al final, o sea, no, las condiciones de Sololá no son las mismas de Mazatenango. ¿Por qué? Porque posiblemente si yo vengo y hago algo en los Cuchumatanes, el frío que hay ahí no me va a soportar cierto grado de temperatura en las paredes, ¿ya?
Entonces, efectivamente, sí, mucha plata se ha invertido, se ha dado para lo que es salud. A veces sí yo siento de que cómo hacer para que esto no se vaya en corrupción. Pues una de las maneras es la auditoría social, que las personas en su comunidad, o sea, los mejores, mira, la mejor persona para cuidar lo de su región son las personas que viven en la región. Entonces, o sea, yo lo que pienso en esto y lo que decía es, ok, vamos a pensar en hospital, ¿ya? Ahora, ¿cómo llevamos nosotros esa plata a esa región? Pongo, por ejemplo, Cobán. Y entonces en Cobán, pues lo que hay que hacer es esta auditoría social que se puede ir formando con cooperativas. Y yo creo que en las crisis es donde hay que hacer las cosas rápido. Si nosotros venimos y que en la crisis, o sea, vamos a venir y no hacemos las cosas con la agilidad que hay que hacerla, entonces, o sea, sencillamente, pues vamos a quedar como en el limbo. Ya nuevamente, después nos vamos a lamentar de que se usaron muchos recursos. No, yo creo que hoy es tiempo, o sea, de acá, por decir, bueno, formemos una cooperativa en Cobán, ya que sea la encargada de ver, o sea, recursos con las especificaciones necesarias. Entonces, eso es lo que para mí hay que hacer. O sea, ahora, tú decías, hay infraestructura. Efectivamente, yo tengo dentro de mi experiencia haber visitado muchos centros de atención permanente, muchos CAP, ¿ya? Y de estos, uno de los ejemplos es el de Nahualá. Lo visito y no hay, o sea, no hay personas ahí ni para atender ni que fueran a requerir, ¿ya? Vuelvo como a los 3 meses y habían 2 personas. Entonces, toda una infraestructura, médicos que se les pagan, enfermeras que se le pagan, laboratoristas y todo. Pero, o sea, no hay esa atención. Entonces, ¿por qué es que no hay la atención? Porque la gente, pues, no la demanda, ¿ya? Entonces, yo sí creo de que o sea, nuestra población debe de saber cuáles son sus derechos y también debe de saber cuáles son sus obligaciones. Claro. Ahora, lo importante, obviamente, José Carlos, es muchas veces que hay que empoderar más pues, a la comunidad, darle suficiente información. Muchas veces las comunidades pues agradecen, hacen una fiesta de bienvenida, hay una media fiestecita cuando se podía hacer las fiestecitas, pero no tiene verdaderamente información del uso de los recursos. Y desafortunadamente caen en los grupos que manejan esa corrupción y se va perdiendo en el camino. ¿Cuáles dirías tú que como país y como región deberían de ser las medidas financieras o económicas que nosotros deberíamos de tomar para poder, porque la crisis, como tú bien mencionas, es endémica, aquí está, se va a quedar por muchos años. Las empresas están quebradas, las empresas no tienen cómo trabajar, están trabajando al 20%. Tú sabes, digamos, de que hay una gran deuda, pero la deuda se paga a través de recaudación de impuestos. Y los impuestos, entiendo yo, que han caído muchísimo. La deuda sobre el Producto Interno Bruto subió demasiado. Siempre se dice que Guatemala tiene más capacidad de endeudamiento, pero yo personalmente creo que mientras menos deuda tuviéramos, mejor. Ahora, ¿cuáles serían las medidas económicas que tú recomendarías que siguiéramos como sociedad? Como sociedad, incluyendo gobierno, sociedad civil, etcétera. Ok, la primera medida es prudencia, ¿ya? O sea, tener mucha prudencia para lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y una de estas cosas, pues yo acabo de ver un reporte de la Universidad Francisco Marroquín, donde, o sea, da una señal extraña que está pasando, y es que la gente está pagando sus créditos, ¿ya? Y este comportamiento, ok, estamos en crisis, pagando créditos, o sea, ¿por qué? Pues la sociedad guatemalteca
ha sido una sociedad conservadora en cuanto al endeudamiento. Y por eso es el comportamiento que nosotros vemos, o sea, que Guatemala es, en Centroamérica es el único país con esa salud financiera, ¿ya? Económico-financiera. O sea, nuestros indicadores macroeconómicos estables, lo que decíamos, la deuda, sí, o sea, tenemos deuda, no es grande, hay capacidad para más, pero acá sí la prudencia, porque, o sea, de errores en esto y nos pueden llevar a situaciones más difíciles. Entonces, con las empresas, yo creo que se tiene que tener un buen razonamiento. Yo escuchaba, ya dice, bueno, los buses, o sea, van a tener solo un espacio, no van a ocupar todo el espacio, ya van a tener que invertir en hacer arreglos. Ok, miren, en esto todos somos gente pensante. Y si yo estoy en un negocio, es porque voy a obtener utilidad. Y si no voy a obtener utilidad, mejor lo que hago es cerrarlo, porque para tener pérdidas, pues la verdad Claro. no es bueno. ¿Ya? Entonces, o sea, en esto, digo, pongo el ejemplo de los transportistas. ¿Por qué? Porque un transportista con una ocupación de un 30%, yo no sé si le resulta el negocio, a menos que vengan y que se le tenga que subsidiar. Pero los subsidios, ¿de dónde resultan? Resultan de Del los impuestos bolsillo de de los todos los guatemaltecos. guatemaltecos. Sí, entonces, o sea, estamos como en una bomba donde entonces, tenemos que nosotros venir y empezar a ver, o sea, cómo mejoramos nuestra productividad. Esta es una palabra que a muchos no les gusta, ¿verdad? Porque no, ahí viene el tema de explotación. Pero es que el asunto es, si yo no mejoro mi productividad, entonces yo voy a ser incompetitivo, ¿ya? Y eso, si nosotros venimos y lo aplicamos al país, cuando en una carretera yo tengo que hacerme 8, 10 horas para llegar de un punto a otro, cuando en otro país esa misma distancia me la puedo recorrer en hora y media, entonces, o sea, mis productos están siendo mucho más caros, entonces yo no puedo venir y competir en el exterior. Entonces, para mí, el tema es, ok, gobierno, prudencia. Sector privado, prudencia para, o sea, los negocios que tenga que hacer, analícelos bien, ¿ya? Vea, o sea, cuál es su rentabilidad. De repente, pues en este momento, pues tenemos que reducir nuestra rentabilidad, ok, reduzcámosla, pero no al punto donde significa pérdida, pérdida, pérdida. Porque ponle tú, por ejemplo, cuando tú mencionas el caso del transporte, hemos hablado aquí con amigos transportistas también en el programa y pues ellos decían, mire, estamos abiertos, pero obviamente al reducir, como tú mencionas, el número de pasajeros, al incrementar el hecho de que haya que tener gel, que haya que tener mascarillas, que haya que tener costos adicionales, obviamente disminuye el número de ingreso, aumenta el costo. Entonces es bien difícil ser productivo cuando tenés disminución de ingresos e incremento de costos, ¿verdad? Así que va a haber que aguzar mucho Sí, la ingenio porque es por la otra eso, camino es, decían los señores transportistas, subsidio que lo pagamos los guatemaltecos, obviamente en este momento con más deuda o con más, qué sé yo, porque no hay ingresos, o bien subir el precio del transporte, lo cual también va a afectar directamente al bolsillo del guatemalteco. Entonces, parecieran haber aquellos vericuetos que son como algo difíciles de encontrarle la solución. Una duda que me quedó de lo que tú nos decías al principio, ¿es bueno que la gente pague sus créditos o no? Porque tú decías que mucha gente está pagando sus créditos. ¿Eso es bueno o no? ok, mira, o sea, esto, o sea, depende, ¿ya? Y los economistas, pues somos muy dados a veces a pensar fatalmente, ¿ya? ¿Y qué sucede si me muero? ¿Ya? Ok, entonces uno tiene que también, o sea, prever muchas cosas, ¿ya? Ok, yo adquiero un crédito y entonces con ese crédito, pues nosotros los guatemaltecos no estábamos muy acostumbrados y aún no estamos a lo que se llama seguro. Ok, entonces yo vengo y busco un seguro, ya, entonces me muero y la deuda pues se pagará con el seguro.
pero como te digo, o sea, como no estamos muy acostumbrados a eso, entonces yo supongo que mucha de la gente dice, bueno, entonces voy a tener, o sea, voy a tener este préstamo, pero ya no voy a tener, o sea, no voy a tener ingresos, se me va a complicar, prefiero aguantarme hambre y salgo de esto. ¿Qué es lo que te decía? Es la cultura nuestra de ser bastante conservadores, por lo menos hasta cierta población, porque ya luego viene una nueva generación que tiene ideas muy diferentes. Claro, que esto por otro lado aumenta la liquidez en el sistema bancario, pues, ¿no? Y en teoría debería de haber muchos más fondos para que podamos invertir o para que la banca invierta, pero ahorita no hay ni siquiera donde invertir, porque yo creo que la pandemia es pandemia de miedo en cuanto a que no sabemos cómo tratarla, que si viene la vacuna, que si no viene, la gente ahora toma cuanto medicina le recomiendan, ¿verdad? Pero también es una pandemia de incertidumbre para las empresas porque no saben verdaderamente cuándo van a poder reabrir, cómo, con qué, porque ahorita pudiera decir, mire, vamos a empezar a abrir los restaurantes, pero eso no quiere decir que la gente vaya a llegar y tampoco quiere decir que vaya a llegar en el número suficiente, ¿verdad? Muchos restaurantes salieron a home delivery y entrega a domicilio y estuvo bien, pero tú sabes que eso realmente no compensa. José Carlos, nos vamos a tener que ir terminando el programa aquí por razones de tiempo. A mí me gustaría que tú nos dejaras un pensamiento importante en un minuto. ¿Cuál sería lo que tú quisieras dejarles a los guatemaltecos que hoy tienen el gusto de escucharte? ¿Cuál sería el mejor consejo que pudieras tú dejarnos en esta crisis? Tenemos poco menos de un minuto para que nos lo digas. Ok, en esta crisis lo que tenemos que hacer es lo que hemos venido practicando, solidaridad. Ayude al necesitado. Si usted ayuda al necesitado, se está ayudando a sí mismo. El bienestar de todos es mi bienestar. Póngase ese pensamiento en su mente. El bienestar de la sociedad guatemalteca es mi bienestar. Y no mi bienestar está bien, no importa a cambio de lo que sea. Yo sí voy por el primer pensamiento. El pensamiento de el bienestar de los guatemaltecos es mi bienestar. Y con eso cerraría, Francis. Muchísimas gracias, José Carlos. Yo creo que ese mensaje de solidaridad es un mensaje muy, muy importante, porque realmente en esta crisis hubo mucha cosa de que de repente, mire que los viejitos a un lado, porque no los podemos ni acercar, mire que los otros por otro lado, y yo creo que aquí la solidaridad de la sociedad integral es fundamental. José Carlos, nos vamos a tener que ir. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros esta noche. Nuestra audiencia te lo agradece y esperamos pues que lo que nos has comunicado tan claramente quede para la utilización de todos acá en Acción Positiva. Muy buenas noches, José Carlos. Nos despedimos en este momento para seguir adelante en otro momento. Gracias a todo tu público y estoy a la orden. Gracias. Buenas noches.